Vamos a comenzar con la primera clase de integración y conformación de equipos de trabajo. Este es un curso autorregulado. En realidad siempre lo hemos dado tanto presencial como por Zoom y nos parecía que era importante poder dar un espacio para quienes a veces no pueden asistir al horario pautado en las clases sincrónicas o presenciales, poder hacerlo virtual totalmente a distancia. Tiene una implicancia, ¿no? Porque es un curso que se va a dictar un poco también en la soledad, ¿no? Y habla del trabajo en equipo o de la conformación de equipos de trabajo. Entonces, lo que proponemos acá es que puedan hacer una reflexión sobre sus equipos de trabajo, sobre la conformación de nuevos equipos, en base a algunas cuestiones que vamos a plantear y después en los trabajos que se pidan, poder expresar algunas visiones que van a ser obviamente subjetivas, pero que pueden ayudar a la mejora y a el entendimiento un poco de lo que es el mundo del trabajo y de los equipos, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que nosotros somos seres sociales. Eso es una máxima para tener en cuenta. Eh, y en ese sentido, eh, las personas se juntan en general por un objetivo en común, socializan y en el caso de los equipos de trabajo, tienen una diferencia que no es solo socializar, sino que la idea es satisfacer una necesidad o cumplir una meta, un objetivo. Y para ello hay ciertas motivaciones que son internas en general. Nosotros tenemos una motivación de trabajar con otros y también es extrínseca. ¿Qué significa eso? Que a veces hay organizaciones que promueven el trabajo en equipo. De hecho, las organizaciones que promueven el trabajo en equipo van por buen camino, ¿no? Porque, bueno, el individualismo o la individualidad y la soledad en el trabajo es un problema que muchas personas tienden como a reconocer que quizás parte de el no sentirse como con cierta identidad o con cierta satisfacción en el trabajo tiene que ver con esa soledad. O sea que, pero en ese sentido hay que reconocer que no siempre todo el mundo apuesta al trabajo en equipo. Aquellos que sí y aquellas personas que se están formando en este curso, evidentemente tienen una inquietud o apuestan por el trabajo en equipo. Siempre se dice que hay un proceso de formación de equipo de trabajo que siempre está como a veces arrancando y volviendo a aparecer. Y bueno, hace poco yo trabajaba con un equipo que se ha tenido que modificar y nos rescataba el hecho de decir, bueno, hay que reconocer que quienes se suman nuevos no, no implica que uno arranque de nuevo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parecía súper interesante esta cuestión de que no siempre se está en alguna etapa, pero a veces específica, a veces los procesos requieren volver a pararnos en algún lugar y retomar el camino siempre en este proceso, ¿no? O en este camino que es cuando nos empezamos a formar, ¿no? Que es una primera etapa, cuando nos conocemos, cuando todavía hay cosas para seguir mejorando, trabajando, hay que ver y siempre recordar qué es lo que quiere hacer el grupo, qué es lo que persigue. Y hay integración, ¿no? Y hay que trabajar por la integración de los equipos. Después está la tormenta o el conflicto, que tiene que ver con justamente cuando se suscitan problemas. Y acá hay que hacer un esfuerzo por solucionar esos problemas, por minimizarlos, pero en el buen sentido, ¿no? En el hecho de hacer procesos, generar procesos en donde se pueda disolver los problemas, se puedan minimizar o se puedan achicar. Y para ello hay una serie de cuestiones que las conversaremos en el módulo de conflictos. Después está la normalización, que tiene que ver cuando ya se sienten parte del equipo, hay una identidad, hay una cohesión, hay un trabajo que uno
comprende del otro y valida y realmente se siente a gusto. Y hay un buen desempeño, que esta es la etapa como de consolidación. Y en algunos casos se habla también de la clausura, porque bueno, a veces hay equipos que finalizan porque son de parte de un proyecto, bueno, o cuando alguien se va, porque cambia de trabajo, de sección, hay una cierta clausura, ¿no? Hay un nuevo equipo porque alguien más va a venir o ya no va a ser lo mismo. Pero bueno, ese equipo también quizás pueda seguir en un desempeño, o vuelva a formarse si aparece nueva gente. Uno va, lo va midiendo en función de lo que va surgiendo, ¿no? Y cuando a veces nos paramos en la necesidad de volver a integrarnos, porque hay gente nueva y es necesario volver a acordar cosas, volvemos a la formación. Eso es propio del trabajo en equipo y eso justamente es algo saludable y algo que es justamente normal, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a eso. Siempre se dice que cada equipo tiene vida propia, que, eh, que no son iguales, porque bueno, las personas de por sí son únicas, entonces es imposible que cada equipo sea igual a otro o que algunos se asemejen. Quizás puedan tener algunas particularidades similares, pero cada uno tiene vida propia o es único. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar en la integración de los equipos? Bueno, tenemos que tener en cuenta los recursos que tenemos, las habilidades, los atributos, las historias de vida, los perfiles profesionales, las ideologías en el buen sentido, de las creencias, los valores, toda aquella cuestión que tiene que ver con las competencias o a veces la empleabilidad, los atributos, las habilidades, todo eso sabemos que las personas tienen determinadas cosas y a veces se complementan o a veces hay que buscar entrelazar o complementar. Después tenemos que conocer también mucho las condiciones externas, ¿no? Que tienen que ver con al grupo, ¿no? Que es la propia institución, el programa, la política, la cultura organizacional, bueno, la meritocracia, ¿no? Lo que se pone en valor en juego y en la universidad eso es muy importante. Por otro lado, la estructura y funcionamiento, aquello que tiene que ver con roles, estatus, normas, costumbres, organigramas, funciones, todo aquello que tiene que ver con la normativa y que hace a la cultura organizacional y que obviamente afecta al equipo. Tenemos que tener en cuenta cuáles pueden ser posibles fuentes de conflicto. Esto también cuando uno se suma para saber, uno tiene diferencias, particularidades de cómo ve las cosas y, eh, y ahí tener en cuenta que a veces pueden ser por las generaciones, por las cuestiones de género, micropoderes que ya están generados o que se visualizan, la antigüedad que uno puede tener, que a veces uno cree que ya se hizo todo y cuando viene gente nueva, viene sangre nueva y a veces se ponen como en discusión. Ese tipo de cosas se tiene que visualizar. Y después uno tiene que mirar las expectativas y la realidad, ¿no? Decir, bueno, qué cuestiones hay respecto a las expectativas que tiene la gente y lo que uno puede hacer, ¿no? Generalmente, cuando trabajamos en recursos públicos, siempre tenemos escasez, ¿no? En alguno de los casos, ya sea de recursos humanos como de presupuesto. Tenemos que también tener en cuenta las expectativas de las personas y lo que tenemos, y ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo mejor que podemos hacer en ese sentido, ¿no? Porque los equipos de trabajo buscan, a partir de lo que tienen, generar, ¿no? Propuestas, llevar adelante proyectos, ideas, construir nuevas cosas, y es importante que a pesar de que uno pueda tener cierta escasez, se puede plantear objetivos que no tienen por qué ser del todo ambiciosos, pero pueden ser significativos para el equipo. Por otro lado, es importante considerar los roles de equipo. Cuando uno recién empieza a hablar de trabajo en equipo, tener en cuenta que una de las cosas que está bueno ir identificando en nuestro equipo son los roles, ¿no? Que puede ser, acá hay un ejemplo de varios, ¿no? Como, bueno, aquellos que tienen que ver con la tarea, que tienen que ver con el iniciador, coordinador, el crítico evaluador, el informante, orientador, sintetizador. Pueden estar, algunos otros no, pueden mezclarse. Y esta presentación está en la plataforma, así que ustedes pueden ver de qué trata cada uno.
Pueden también tener que ver con roles relacionados con el mantenimiento del grupo, aquellas personas que buscan mucho mantener el grupo y que hay que rescatarlas mucho y ponerlas justamente para el apoyo, que hay gente que es muy animadora, muy motivadora del equipo, conciliadora, elocuente, hay gente que estimula al equipo con determinadas cosas, hay gente que facilita la comunicación, como es capaz también de resumir el trabajo, bueno, ese tipo de cuestiones hay que ir viéndolas. Siempre aparece alguien, ¿no? Y después hay roles individuales que son los que podrían generar el conflicto, o que a veces también los conflictos nos hacen ver estos roles, que puede ser aquel que obstruye, que bloquea constantemente, puede ser aquella persona que todo el tiempo dice que ya se hizo, que no se puede hacer, que no vale la pena. A veces el tímido, aquel que en realidad no expresa y quizás las decisiones que se toman no explicitan lo que desea, y eso es importante en realidad considerarlo para tenerlo en cuenta. El frívolo, aquel que muestra indiferencia hacia la actividad grupal, o sea, a veces hay gente que se suma a los equipos de trabajo y no cree o no confía en la oportunidad que tiene el equipo. El chivo expiatorio, que generalmente es como al que se le culpa todo muchas veces, o se culpa de todo. Y el dominador, aquel que en realidad ejerce autoridad y a veces ejerce autoridad y control en función de que otra persona, que a veces es la indicada para el puesto, no lo hace. Y nosotros necesitamos considerar que hay que reformular un poco la lógica de saberes, ¿no? Estamos muy acostumbrados, muy formados a lo que es la competencia, a la prevalencia de unos sobre otros, y tenemos que pensar más en trabajo cooperativo y no tanto competitivo. Y eso creo que es una cuestión ética importante. En realidad, a veces hay una tendencia a la competitividad, creo que las universidades tienen mucho de eso, sobre todo en el ámbito docente, en el ámbito de la academia, y uno tiene que empezar a pensar que se llega a mejor puerto con lo cooperativo, ¿no? Y acá también hay muchas cuestiones que hay que empezar como a trabajar, que las iremos viendo a lo largo del curso, como por ejemplo en cómo expresamos lo que pensamos de los otros, cómo planteamos las situaciones, los puntos débiles, cómo aportamos a los procesos de mejora y no solamente a los cuestionamientos. Bueno, toda esa cuestión es importante empezar a trabajar. ¿Cuáles son las ventajas? También esto que tiene que ver con el trabajo en equipo de por sí, pero las ventajas del trabajo cooperativo, bueno, es que en realidad podemos entrelazar los conocimientos, va a haber mejor flujo de información, va a haber mayor creatividad desde distintas miradas, puntos de vista, mayor comprensión y aceptación de las ideas propuestas, mayor crítica a la actividad o a la práctica profesional. En cambio, cuando trabajamos desde una manera competitiva, hay mayor gasto de tiempos resolutivos porque siempre hay más problemas, menor riqueza de propuestas, muchas veces se disuelven las responsabilidades, hay conflicto de intereses que llevan a otros conflictos y hay absolutismos profesionales. Estas cuestiones que a veces esto tiene que ver más como cuando trabajamos en un ámbito más desde lo interdisciplinario, ¿no? En donde lo mío vale más que el saber del otro. Y eso, bueno, es algo que uno tiene que desterrar. Bueno, en definitiva, para que sea corto este video, ustedes tienen una serie de materiales, pero lo que interesa es hacer el foro y leer el primer texto. Hay un texto completo de Robin y Jude, que a mí me parece súper valioso ese libro, en la novena edición, hay más ediciones también, que para mí es un libro de cabecera para todo el curso y para todo lo que tiene que ver con la administración o el comportamiento organizacional, que es como se llama el texto. Y ahí, bueno, ustedes pueden ir al capítulo que tiene que ver con trabajo en equipo, pero en principio les invito a leer el texto inicial, que es un texto corto, y revisar esta PPT y ver este video, básicamente, para poder contestar a los hilos, ¿no? El trabajo en equipo según sus perspectivas, ¿no? Sobre lo que ustedes consideran que sí es trabajo en equipo y que no, en base a su experiencia, ¿no? Y en definitiva, ¿qué es trabajo en equipo? Y acá doy también una pista. Es tener claro un objetivo, ¿no? Tenemos objetivos, más de uno, algo para algo estamos, ¿no? Pero hacemos algo que todos sabemos qué es. ¿Para qué?
estamos convencidos del trabajo en equipo. Eso es importante, eso es una básica también. Creemos en el trabajo en equipo. Si no creemos en eso, no sirve para nada el trabajo en equipo. Tenemos compromiso y responsabilidad de todo el equipo. Favorecemos la creatividad o la solución de los problemas a partir de la puesta en común. Compartimos la información de forma transparente, es decir, que no significa que todo el mundo sepa todo, pero lo que es importante se maneje, ¿no? Y tenemos un sentimiento de pertenencia en donde buscamos también un buen relacionamiento y una salud grupal, en el sentido de, bueno, de que buscamos una buena relación de trabajo que es importante. Eso también es muy necesario y creo que hay que recordarlo. Lamentablemente trabajamos en espacios muy violentos a veces, ¿no? Y bueno, hay que recordar la humanización que tenemos que tener y que tenemos que seguir apostando, ¿no? Entonces, aquellos que tenemos oportunidades de coordinar, dirigir equipos, es muy necesario trabajar desde una mirada humana, ¿no? Y desde entornos de trabajo o ambientes de trabajo saludables. Entonces, en ese sentido, cierro con esta frase que es siempre poder compartir y celebrar los triunfos, porque la gente también quiere reconocimiento, y también compartir los fracasos y evaluar, ¿no? Eso como para tener un primer acercamiento a lo que es trabajo en equipo. Y bueno, les invito a eso, a poder leer el texto que está en la plataforma y compartir en el foro los sí y los no del trabajo en equipo. Y nos vemos la semana próxima.